de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo le bendiga en este hermoso día. Yo quiero agradecer al Señor esta bendición que me concede estar nuevamente en este lugar para compartir las buenas y maravillosas enseñanzas de la palabra del Señor. Para mí es un privilegio contar con la audiencia de cada uno de ustedes y nos unamos para estudiar la palabra. No hay cosa más hermosa cuando el ser humano le da prioridad al estudio de la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. Es una palabra profunda en las cuales el Señor nos está diciendo que profundicemos en el conocimiento de la palabra del Señor. Mi querido hermano y amigo, esta oportunidad que Dios nos concede en este día, disfrutémosla, aprovechemos, porque hay una palabra de Dios para usted. No es una casualidad que usted nos escuche en este momento. Dios tiene un programa y un propósito con la vida suya. Espero de que usted esté atento y sea sensible a la voz del Espíritu del Señor para que usted se edifique en la santísima fe. A cada uno de ustedes los saludamos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, deseando que disfrute de las bendiciones del Señor con su familia y disfrute los servicios, los cultos que usted realiza en su comunidad local y apoye a su congregación, apoye a su pastor, apoye al liderazgo de la iglesia, porque unidos es como la iglesia del Señor crece. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga. Él conoce la necesidad suya, conoce dónde usted se encuentra en este momento, conoce en qué situación usted está en esta hora. Y vamos a pedir que en el lugar donde usted esté, Dios envíe su palabra y sea de bendición y el Señor pueda edificarlo para que usted pueda servir al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, yo pongo este programa en las buenas manos tuyas. Glorifícate, Señor. Permite que en este momento la gracia tuya se manifieste en la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos. Bendice todos aquellos que escucharán este mensaje hasta donde ellos se encuentran. Señor, que esta palabra sea de bendición, que esta palabra sea útil a la vida de ellos y que puedan crecer en el conocimiento de tu voluntad. Padre bueno, también mira las necesidades que están pasando nuestros hermanos y amigos. En cualquier lugar donde ellos estén, extiende tu mano de misericordia y sé propicio, Señor, a las necesidades de ellos. Te lo pido todo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora te suplico, Señor, que te glorifiques a través de esta palabra y que este mensaje encuentre un corazón donde poder obrar. Gracias, Señor. Amén. Bien, mi querido hermano y amigo, daremos seguimiento a la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Y ahora avanzaremos al capítulo número 14. Y nuestra lectura está en el capítulo 14, versículo número 2. Y la palabra del Señor lee de la forma siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bendito sea el nombre del Señor. Mis estimados hermanos y amigos, estamos explicando la pregunta número 4 que hicieron la iglesia de Corinto al apóstol San Pablo.
cuando ellos preguntan, ¿y qué hay acerca de los dones espirituales? Ya describimos uno por uno el significado y el uso de los dones espirituales. Ahora estamos tratando, estimado hermano y amigo, el don de hablar en lenguas. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque, estimado hermano y amigo, conforme la Iglesia ha desarrollado en las diferentes fases, han habido cambios y han habido, estimado hermano y amigo, infiltraciones de personas que hablan lenguas, pero de imitación. No es específicamente como lo que está establecido en la palabra del Señor. Para ello, estimado hermano y amigo, encontramos lo que el apóstol San Pablo nos dice. El apóstol Pablo dice que las lenguas cesarán. En 1 Corintios capítulo 13, versículo número 8, él nos dice la palabra siguiente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías cesarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, encontramos algo especial. Debido a las palabras que el apóstol Pablo nos dice en la lectura que hemos leído hoy, donde dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Ve, estimado hermano y amigo, recordemos una escena de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo número 2, cuando el derramamiento del Espíritu Santo cayó sobre todos los apóstoles en ese día de Pentecostés. Mucha de la gente no cristiana que los escucharon hicieron objeciones acerca de qué era aquello, y ellos dijeron de aquel palabrerío que ellos estaban escuchando, pues no entendían. Otros dijeron, están llenos de monstruos. Mi estimado hermano y amigo, es lo que dice el apóstol San Pablo. Dice, bendito sea el nombre del Señor, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Es con Dios, estimado hermano y amigo, que es esa comunicación. Y luego dice el apóstol, pues nadie le entiende, con algunas excepciones, estimado hermano y amigo, que nos enseña la palabra del Señor, que haya alguien que interprete esa lengua. Esto es básico, estimado hermano y amigo. Cuando nosotros no podemos hablar un idioma diferente en el cual hemos nacido, entonces necesitamos un intérprete. ¿Para qué se necesita el intérprete? Para que nos dé a conocer, nos traduzca a nuestra lengua el verdadero mensaje que se está diciendo en otra lengua. Y luego dice, estimado hermano y amigo, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, el apóstol Pablo tenía el don de hablar en lenguas. Él mismo, estimado hermano y amigo. Entonces, teniendo él este don de hablar en lenguas, él tiene el conocimiento cómo es que este don, dentro de este gran programa de Dios, el Espíritu Santo, estimado hermano y amigo, lo ejecuta con base a la experiencia que él tenía de este don
él nos explica, estimado hermano y amigo, lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 14, versículo número 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí el apóstol San Pablo nos está dejando bien claro que él tenía el don del Espíritu Santo, el don de hablar en lenguas. Pero dijo el apóstol San Pablo, pero no pudo entender. Fíjense ustedes algo, estimado hermano y amigo. Hay cosas muy importantes que necesitamos poner atención cuando leemos la palabra del Señor. San Pablo dice, doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en cierta ocasión encontramos, estimado hermano y amigo, que el apóstol San Pablo no entendió ese lenguaje, pero no pudo entender el idioma licaónico de la gente de Listra. Veamos lo que dice Hechos capítulo 14, versículo número 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, en lengua licaónica. Ve, estimado hermano y amigo, aquí encontramos esto que es muy importante también. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Esta es la traducción que se hace, estimado hermano y amigo, de la lengua licaónica al griego, y ahora lo podemos leer nosotros en el idioma castellano. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, otro punto importante aquí es a causa de la distinción hecha entre mente y espíritu, que es muy importante que nosotros lo entendamos también. Y San Pablo, en 1 de Corintios, capítulo número 14, versículo 14 y versículo 15, nos explica de la forma siguiente. Porque si yo oro en lengua desconocida, está hablando San Pablo aquí, mi espíritu ora. Veamos, estimado hermano y amigo, y pongámosle atención a este versículo. Dice el apóstol San Pablo, porque si yo oro en lengua desconocida, está hablando, estimado hermano y amigo, el hablar en lengua, mi espíritu ora. Porque la palabra del Señor dice, San Pablo dijo, que el que habla en lenguas, dice que su espíritu se comunica con Dios. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ya vamos a ver, estimado hermano y amigo, esto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Aquí hay una combinación, estimado hermano y amigo, de orar en el espíritu, pero también hay que hacerlo con el entendimiento, sabiendo y teniendo conocimiento bien claro y despejado lo que está recibiendo en revelación del Señor. No solo en el espíritu, sino que San Pablo dice también, oraré también con el entendimiento. Dice San Pablo, cantaré con el espíritu. Porque hay muchos, estimados hermanos y amigos, que se convierten como espirituales. Y San Pablo dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí, estimado hermano y amigo, alguien afirma que Dios usa la mente para dar cierta revelación.
en un lenguaje humano, dice alguien, y emplea el espíritu del hombre para dar a conocer otra información en lengua no humana. Bendito sea el nombre del Señor. Debido a, estimado hermano y amigo, a estas manifestaciones encontramos aquí. Aquí entonces podemos preguntar, ¿qué clase de idioma hablan los ángeles? Porque recuerda, estimado hermano y amigo, lenguas humanas y lenguas angelicales. Pero entonces hoy, ¿qué clase de idioma hablan los ángeles? Es una buena pregunta. Cuando hablan con los hombres en la tierra, sabemos, estimado hermano y amigo, que lo hicieron en hebreo. Génesis capítulo 19, versículo número 1 y versículo número 3. Y encontramos aquí, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, ¿qué idioma hablan los ángeles? Aquí están hablando en un hebreo perfecto. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. En Génesis capítulo número 18, versículo número 3 al 6, encontramos, y dijo, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, en hebreo, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora también, estimado hermano y amigo, ya hemos leído que los ángeles hicieron el uso de comunicarse con el hombre en el idioma hebreo, pero también no lo hicieron solamente en el idioma hebreo. Veamos hoy que también lo hicieron en el idioma griego. En San Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos,
y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el año de buena voluntad para el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, estimado hermano y amigo, nos hicimos una pregunta. ¿Qué idioma hablan los ángeles? Y aquí los hemos visto en el uso de dos idiomas importantes de esos tiempos bíblicos. Ahora, estimado hermano y amigo, incluso durante su ministerio celestial, hablaron en forma, estimado hermano y amigo, comprendible para el ser humano. Veamos lo que dice aquí. Isaías capítulo número 6, versículo número 1 al versículo número 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo el Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaron el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno a otro daba voces diciendo, estimado hermano y amigo, vean ustedes, esta es la expresión de este lenguaje angelical. Y luego ellos decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y viviendo en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomándolo de el altar con sus tenazas. Bendito sea el nombre del Señor. Y en Apocalipsis, capítulo número 4 y el capítulo número 5, encontramos, estimado hermano y amigo, que también los ángeles hablaron en su lengua angelical. Ahora, estimado hermano y amigo, el propósito de la lengua. El Espíritu Santo tiene un propósito cuando ha dado, según su soberanía, a cada uno de los creyentes un don, estimado hermano y amigo. Y este don que se le ha dado es conforme a la medida de la fe. ¿Con qué propósito? El Espíritu Santo, estimado hermano y amigo, da este don de lenguas. Veamos aquí 2 aspectos que tiene. Número 1, no era para edificación de la iglesia. Podemos decir que este es un aspecto negativo. Y lo vamos a ver lo que San Pablo dice. En 1 Corintios capítulo número 14, versículo número 4 y el versículo número 19. Pero veamos el versículo número 4. El que habla en lengua extraña, fíjese lo que dice, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Ve, estimado hermano y amigo, entonces este don en lenguas, San Pablo dice que no edifica a la iglesia, sino que él es que se edifica a sí mismo. Pero luego, él hace mención de el don de profecía. Y el don de profecía, sí, estimado hermano y amigo, este edifica a la iglesia. En el versículo número 19, el apóstol también nos dice, pero en la iglesia prefiero, dijo San Pablo. Ve lo que está diciendo, la preferencia del apóstol San Pablo. ¿Y por qué razón
un hombre con vasto conocimiento acerca de los dones espirituales, porque él nos está explicando, después de experimentar esa llenura y decir que él habla en lenguas más que todos los hermanos. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos lo que él dice. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Qué significa eso, estimado hermano y amigo? Porque el que habla en lenguas, habla en el Espíritu. Pero cuando dice San Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, no solo en el Espíritu. Lo mismo que él dijo en los versículos anteriores. Cantaré en el Espíritu, pero también vamos a cantar con el entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando se alaba a Dios, se alaba en el Espíritu. Claro que sí. Pero el levita, el que toca el instrumento, aunque esté cantando en el Espíritu, va a necesitar el entendimiento para seguir las notas que tiene que seguir. Allí necesita entendimiento. San Pablo dice, cantaré en el Espíritu, pero también lo haré con el entendimiento. Y aquí explica él y dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. Y luego dice que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ve, estimado hermano y amigo, ¿qué significa esto? 10,000 palabras en lengua que usted no conoce. Usted no se edifica. Usted se va a edificar en la lengua que usted conoce. Cuando usted recibe el mensaje de Dios en su propio idioma, usted se edifica. Pero cuando lo oye en otro idioma, que usted nunca lo ha hablado, que usted nunca lo ha oído, usted no se va a edificar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, otro aspecto importante, estimado hermano y amigo, no era tampoco para la edificación personal. Este es otro punto importante que nosotros necesitamos entenderlo. No era para la edificación personal. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien puede objetar esto diciendo, ¿no dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo número 4? Veamos esto. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero veamos, estimado hermano y amigo, alguien pudo objetar eso que le dije anteriormente. Sin embargo, aquí tenemos un problema. Y veamos cuál es el problema que tenemos. Si las lenguas son para edificación personal y el templo está lleno de personas que hablan, estimado hermano y amigo, en otra lengua, veamos lo que dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo número 14, versículo número 23. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas. Entra un indocto o incrédulo, ¿no dirán que están locos? Entonces, ¿cómo explicamos que, aparte de la iglesia de la Odisea, de Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 14 al versículo número 18, veamos, estimado hermano y amigo. Y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres desbienaventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Ahora, estimado hermano y amigo, este grupo de corintios y comunidad de toda la Biblia, ningún don debe usarse para edificación personal. Ya hemos leído lo que sucedió con la iglesia de la Odisea. Es un ejemplo para nosotros. Cuando nosotros queremos que todas las cosas giran en función de nosotros, nos convertimos en seres egocéntricos. Y esto no es lo que es el don. Estimado hermano y amigo, ningún don debe usarse para edificación personal en una forma egoísta. Lo que el apóstol Pablo puede estar aquí diciendo, en realidad, es preguntándoles por el mal uso que estaban haciendo del don. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, otro aspecto que es bueno que lo tomemos en consideración no era demostrar el bautismo en el Espíritu Santo, que muchas veces los hermanos lo confunden. Este concepto, estimado hermano y amigo, erróneo, aparece totalmente refutado. ¿Dónde, estimado hermano y amigo? En 1 Corintios, capítulo 13, versículo número 13. ¿Qué nos explica el apóstol San Pablo? Refutando este pensamiento, él nos dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ve, estimado hermano y amigo, las líneas apostólicas de la estrategia de San Pablo para refutar ciertos pensamientos que pueden cruzar en la vida de una persona. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, en la carta a la iglesia de Colosas, en el capítulo número 2, versículo número 9, al versículo número 11, el apóstol San Pablo dice las palabras siguientes: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y luego en Efesios, capítulo número 4, versículo 5 dice, un Señor, una fe y un bautismo. En Gálatas, capítulo número 3, versículo número 27 y versículo número 28, siguiendo, estimado hermano y amigo, la relación de estos versículos paralelos para explicar todo el punto de vista que San Pablo aborda cuando nos explica acerca del don de hablar en lenguas
que no es algo personal. Bendito sea el nombre del Señor. Y él dice en Gálatas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Ve, estimado hermano y amigo, que el Señor no da los dones a través del Espíritu Santo para beneficio personal. Aquí bien claro el apóstol San Pablo en las últimas palabras que dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Esto es la óptica del cielo con relación cuando Él ve a su pueblo, nos ve en una sola persona. Ya hablamos del aspecto, estimado hermano y amigo, negativo. Ahora veamos el aspecto positivo, que son dos aspectos importantes de el don de hablar en lengua. Y aquí encontramos algo para validar la autoridad de los apóstoles y de los primeros cristianos, para demostrar el juicio de Dios contra la incredulidad de Israel, para que sirviera como una señal para judíos inconversos que estuvieran buscando la salvación, para enseñar, estimado hermano y amigo, nuevas verdades antes de la terminación del canon del Nuevo Testamento. Cuando el apóstol San Pablo escribió en 1 Corintios, capítulo número 14, solo existían 3 libros en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles eran esos 3 libros que existían? La carta a Santiago y 1 y 2 de Tesalonicenses. Eran los únicos libros que existían. Cuando San Pablo escribió el capítulo número 14 de la primera carta a los Corintios, la iglesia no tenía, estimado hermano y amigo, lo suficiente libros, sino que simplemente eran 3 libros los que se contaba la iglesia en esos tiempos. No se disponía de un testimonio escrito en relación con asuntos tan importantes como, ¿cuáles son esos asuntos tan importantes, estimado hermano y amigo? La doctrina de la iglesia. No había una constitución. Podemos decir, no una carta magna. Porque, estimado hermano y amigo, la iglesia de Gálatas y el escrito a la iglesia de Gálatas es la carta magna de la iglesia del primer siglo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, es cosa importante que nosotros también entendamos hoy. No tenía la iglesia del primer siglo la doctrina de la iglesia. Posteriormente, estimado hermano y amigo, enseñada en la carta que San Pablo escribió a la iglesia de Efesios y en la carta que escribió también el apóstol a la iglesia de Colosas. Bendito sea el nombre del Señor. También, estimado hermano y amigo, tenía la enseñanza de estas cosas tan importantes, asuntos tan importantes, como la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación y la doctrina de la glorificación. No había en esos tiempos, estimado hermano y amigo, un documento que existiera en el canon del Nuevo Testamento, porque solo existían 3 escritos nomás. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Salvador.
Ahora, estimado hermano y amigo, de la cual el apóstol San Pablo hablaría más tarde en Romanos. Y usted ve que cuando estudia esta carta profunda del apóstol San Pablo a la iglesia de Roma, usted va a encontrar la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación y la doctrina de la glorificación. Bendito sea el nombre del Señor. Tampoco la iglesia, estimado hermano y amigo, no tenía un documento que hablara acerca de la apostasía que iba a aparecer en el período de la estancia de la iglesia aquí en la tierra, como lo estamos observando el día de hoy. Más tarde se escribió, estimado hermano y amigo, una carta específica que explicó a la iglesia un documento, estimado hermano y amigo, con la autoridad del cielo para explicar a los hermanos el proceso, el aparecimiento de la apostasía. ¿En qué documento del canon del Nuevo Testamento me estoy refiriendo? A la carta de San Judas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, tampoco se contaba con un documento que contara con la enseñanza sobre el perdón cristiano. Es cierto, usted me va a decir, pero si ya el Señor había hablado del perdón. Estoy de acuerdo con usted. Pero el Señor habló del perdón de sus pecados. Pero aquí, estimado hermano y amigo, la iglesia no contaba con un documento que explicara acerca, estimado hermano y amigo, del perdón cristiano. Por eso se escribió la carta a Filemón, donde vemos que Filemón, una demostración de un ejemplo, cómo perdonó a su hermano que le había faltado. Y cuando tenemos ahora un documento que nos enseña acerca del perdón cristiano, entonces, estimado hermano y amigo, no hay excusa para nadie de no perdonar. Tampoco había un documento que nos hablara del sacerdocio de Cristo hasta que se escribió la carta a los hebreos, donde yo sé que usted ha leído esta carta y usted va a ver el orden sacerdotal de Cristo, que no es conforme a la ordenación de Aarón. La ordenación sacerdotal de Cristo es diferente. Y Hebreos dice que la ordenación de Cristo es conforme a Melquisedec, rey de Salem, sin principio de días, ni final de días también. Pero ahora contamos nosotros con un documento, la carta a los hebreos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, hay algo también. La vida de Cristo o la biografía de Cristo. No había un documento que nos explicara acerca de la biografía de Cristo. Pero ahora, estimado hermano y amigo, tenemos 4 libros que aparecen en el canon del Nuevo Testamento. ¿De qué nos habla estos 4 libros? De la vida de Cristo, de la biografía de Cristo, de la persona de Cristo, saber la parte humana del Señor, saber que cuando nosotros oímos ese nombre, pero ¿qué contiene esa personalidad? ¿Qué hay dentro de esa persona? Hemos podido discernir lo que realmente es la persona
de nuestro Señor Jesucristo, estimado hermano y amigo. Para eso están los 4 evangelios. Ahora sí tenemos documentación que nos explica, pero en los tiempos que San Pablo escribió el capítulo 14 de su primer carta, solo existían 3 libros en el canon del Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, tampoco ellos contaban con el servicio cristiano práctico, lo que ahora nosotros lo tenemos. En la primera y segunda y tercera epístola del apóstol San Juan, encontramos, estimado hermano y amigo, aquí el amor cristiano. ¿Cómo lo encontramos? Es un tesoro en estas 3 epístolas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, ahora contamos documentado con consejos para pastores, consejos para diáconos, cómo se enseña la palabra. Lo que antes, estimado hermano y amigo, no lo tenía la iglesia primitiva. Primera y segunda de Timoteo y Tito, a la luz de todo, ningún creyente podía citar o hablar, estimado hermano y amigo, de la bendita verdad que encontramos en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Simplemente, estimado hermano y amigo, porque no se había escrito. ¿Y qué dicen estos versículos? Se los voy a decir lo que dice. Pero ahora nosotros sí contamos con esta documentación. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, después de esta explicación que consideré muy importante, yo quiero que estudiemos hoy la ordenación de las lenguas. Todas las cosas, estimado hermano y amigo, tienen que moverse a través de un orden, porque lo que no se hace en orden se va a hacer en desorden. Y en 1 Corintios, capítulo número 14, versículo número 3 al versículo número 4, veamos lo que el apóstol San Pablo nos dice. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, estimado hermano y amigo, hablar en una lengua conocida ayuda a todos. Es lo que San Pablo está viendo. Y si usted analiza y pone un poquito de intuición en todo esto, solo imagínese el desorden que existía en esos tiempos en la iglesia de Corinto. Había que corregir esto. Bendito sea el nombre del Señor. Y San Pablo sigue este tema, porque es muy interesante. Hablar en una lengua conocida ayuda a todos. 1 Corintios capítulo 4, versículo 3 y versículo 4, el que leí anteriormente. Luego, estimado hermano y amigo, la lengua, a semejanza de un instrumento musical. Ve usted, la lengua
a semejanza de un instrumento musical. Aquí San Pablo nos pone ese ejemplo. No sirve de nada menos que se escuche y se entienda definitivamente. Mire lo que dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo número 7. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonido, ve cómo está explicando San Pablo con este ejemplo, para que ellos lo entendieran bien claro y les quedara, estimado hermano y amigo, clarificado el uso del don de lenguas y la ordenación que tiene que haber para el uso de este don. San Pablo aquí nos habla y dice ciertamente las cosas inanimadas y está refiriéndose a instrumentos musicales. Son cosas inanimadas. Y luego dice el apóstol San Pablo que producen sonido, como la flauta o la cítara. Si no dieren, vean lo que dice San Pablo, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Entendemos bien claro lo que San Pablo nos explica, estimado hermano y amigo, para ordenar la ordenación de las lenguas. San Pablo utiliza el ejemplo de objetos inanimados que son los instrumentos de música, y San Pablo dice aquí, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ve, estimado hermano y amigo, inmediatamente usted conoce cuando toca una guitarra y cuando se toca un piano. ¿Por qué razón? Porque los dos instrumentos están señalando distinción en el sonido. Aunque usted no vea la guitarra, pero usted la escucha, hay una distinción. Esto es lo que San Pablo está hablando acerca de los dones. Por eso es necesaria, no desde lengua, por eso es necesario, estimado hermano y amigo, la ordenación de estos dones. Y luego dice San Pablo, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara si no hubiesen distinción entre los sonidos de esos dos instrumentos? Jesús sea glorificado. Ahora, estimado hermano y amigo, quiero que sigamos este principio que es fundamental, lo que San Pablo nos dijo en el versículo número 7, sobre esta distinción. Esta distinción puede, estimado hermano y amigo, algunas veces significar la diferencia entre la vida y la muerte. Dejemos este punto aquí porque es muy interesante y lo veremos en la próxima audición. Que el Señor le bendiga.